Bien. Bueno, como les decía entonces, 1,65, ¿sí? Sería el valor de z que deja un área a derecha, digamos, de 0,05. Fíjense que es simétrica, por lo tanto, es 1,65 y menos 1,65, ¿sí? Es simétrica, por lo tanto, con encontrar un valor ya es suficiente para saber cuánto es el otro, ¿sí? Ahí lo que hacemos es, acá va a ir ese 1,65, ¿sí? Y acá, esto, que es la media muestral, el desvío estándar poblacional y la raíz de el tamaño de la muestra, ¿sí? A partir de esto yo voy a estimar un intervalo de confianza para la media del 90%, ¿sí? En el caso del ejemplo que les doy, ¿sí? Si no, puedo tomar, por ejemplo, si yo quisiera tener un mayor grado de confianza, puedo tomar, por ejemplo, 95, ¿sí? 0,95. Por lo tanto, el área que queda tanto a derecha como a izquierda de ese valor z, ¿sí? Va a ser de, en total, 0,05. Por lo tanto, va a ser 0,025 de cada lado. Es decir que ya no va a ser 0,45, sino que va a ser 0,475 el área de 0 a z, ¿sí? Yo busco 47, acá está justito. 1,96, ¿sí? O sea que, por ejemplo, si yo quiero un 95% de confianza o de probabilidad de que la media poblacional esté en ese intervalo, ¿sí? El valor de z que voy a usar va a ser 1,96, que es aquel que deja un área a derecha de 0,475. Por lo tanto, también va a ser a izquierda de menos z, ¿sí? Como les decía, esto va a ser en el caso de que yo conozca, por ejemplo, en el caso de las notas, yo tendría que conocer la media de una muestra, pero tendría que conocer la varianza de la población, ¿sí? O sea que tendría que tener el registro, por ejemplo, de todas las notas de todos los años que tuve y a partir de ahí conocer esa varianza, ¿sí? Y es algo que no suele pasar, ¿sí? O sea, no se suele conocer eh, esta varianza poblacional, ¿sí? Por ahí se conoce en los casos en los que se tiene un registro detallado y lo que se hace es introducir un cambio en, por ejemplo, una forma de producción, digamos, ¿no? No sé, por así decirlo, yo planto hierba, ¿sí? Yo vengo utilizando ciertos fertilizantes, ¿sí? Conozco, entonces, desde hace, no sé, 15 años que utilizo el mismo fertilizante. Entonces conozco la media poblacional, que sería un promedio de quilaje, digamos, y un desvío ahí, una varianza, digamos, de eso, ¿sí? Pero este año, ¿sí? Yo cambié de fertilizante, ¿sí? Y quiero saber si ese fertilizante es mejor o peor que el otro, ¿sí? Entonces ahí sí tengo, fíjense que ahí sí tengo el desvío estándar poblacional, que voy a tener el desvío estándar de ese fertilizante que venía usando, ¿sí? Con el nuevo, yo lo que voy a hacer es estimar, ¿sí? Voy a tener una media simplemente de este año que utilicé otro fertilizante y con eso y el desvío estándar poblacional del anterior voy a estimar cuánto va a ser el promedio a partir de ahora utilizando ese nuevo fertilizante, ¿sí? Entonces voy a saber si sigo con el mismo o si cambio, porque ese es el fin, digamos, de lo que uno quiere saber, ¿no? Es si eso me va a servir o no, ¿sí? Bien, pero como les decía, hay muchos casos en los que no se conoce el desvío estándar poblacional. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es utilizar el desvío estándar muestral, ¿sí? Es decir, no utilizar para estimar la media poblacional solo la media muestral y el desvío estándar poblacional, sino que también necesito el desvío estándar o la varianza, digamos, muestral,
¿sí? Lo único que va a pasar acá es que ya no se distribuye normalmente, ¿sí? En el caso de que tengamos como datos conocidos la media y la varianza o el desvío muestral, lo que se usa es otra distribución, ¿sí? Recordemos que acá utilizamos la distribución Z, que es la normal estándar. En el caso que conozcamos estos dos datos que le digo, lo que se usa es la distribución T de student, se dice, ¿sí? Es otra distribución que tiene ciertas características, nosotros no la vimos, ¿sí? Se dice que una variable aleatoria t tiene una distribución t de student con b igual a n-1 grados de libertad, ¿sí? Cuando yo digo grados de libertad, me estoy refiriendo a la cantidad de variables independientes que puede tener esa distribución, ¿sí? ¿Qué significa que sea n-1? Vamos a pensar, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una población, ¿sí? Vamos a hacerla cortita, digamos. Mi población en realidad son 10 elementos, 10 notas para seguir con la de las notas, ¿no? Fíjense que cada uno de esos valores o cada uno de esos datos, ¿sí? Va a representar un valor de la variable, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con distribuciones muestrales, cada uno de esos en realidad son variables, ¿sí? Pero en el ejemplo tomemos como datos nada más, ¿sí? Yo voy a tener una distribución en donde, ¿sí? Yo, por ejemplo, si le asigno aleatoriamente al valor, al primer valor, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, hasta el noveno, ¿sí? Fíjense que ese último valor, ¿sí? Ya no puede ser cualquiera para que la población me dé realmente la media que es, ¿sí? Vamos a suponer que mi población tiene media 6, ¿sí? Y yo aleatoriamente fui asignando valores, ¿sí? A estos primeros 9 valores, ¿sí? Y hasta ahí me da una media de 5, ¿sí? Va a ser únicamente un valor, ¿sí? Va a ser únicamente un valor el que se asigne de tal forma que esa media que venía dando 5 me dé realmente la media poblacional, ¿sí? Por eso se dice que son n-1 grados de libertad. ¿Por qué? Porque n-1 de esos valores son independientes, ¿sí? Pero el último, ¿sí? Va a depender de esos valores anteriores para que la distribución tenga realmente la media o la varianza o el estadístico o el parámetro, perdón, que sea igual al parámetro poblacional, ¿sí? Entonces, nosotros no vamos a entrar en detalle de la distribución T, simplemente les voy a decir que en las tablas, así como hay para la distribución normal, eh, acá hay menos Z, acá, distribución T de student, ¿sí? Toma, ustedes van a ver que son unos valores acá donde eh, tenemos los grados de libertad acá, ¿sí? Por ejemplo, esto se va a dar, por ejemplo, el dato, ¿no? Cuando uno no va a conocerlo, digamos, ¿no? Pero si son, por ejemplo, 7 grados de libertad, ahí tengo que mirar acá, ¿sí? Tengo que mirar acá, y lo que me está dando acá es la probabilidad, ¿sí? Lo que me está, es decir, 0,6, 0,75 hasta 0,99. Esta es la probabilidad, ¿sí? Y este es el valor de t, ¿sí? Esto es un poco diferente, digamos, ¿sí? Pero la idea es la misma. Cambia acá la tabla, ¿por qué? Porque entra otra variable, ya no tengo que pensar solo en z, sino que tengo que pensar en no solo en la probabilidad, digamos, sino que tengo que pensar en los grados de libertad y el valor de t, ¿sí? Que me va a dar cierta probabilidad. En el caso de la normal es simplemente el valor de z que me da esa probabilidad, ¿sí? Acá cambia dependiendo de los grados de libertad que tenga, ¿sí? Bien. Eh, Esas son las dos distribuciones que más se usan para estos casos, ¿sí? Hay otras y cada distribución va a depender de los datos que se conozcan
y también del tipo de población. ¿Por qué? Porque hay poblaciones que se distribuyen normalmente y otras poblaciones que no, ¿sí? Ahora, nosotros no vamos a entrar a trabajar cada una de esas, sino simplemente ver la normal y la de student, que son las más utilizadas, ¿sí? Bien. Vamos a seguir un ratito más hasta terminar esto porque hoy es la última clase. Porque el viernes yo tengo clases en la escuela que se vuelve, así que no vamos a tener, ¿sí? Bien, lo último, ¿sí? Es lo que se llama prueba de hipótesis, ¿sí? La prueba de hipótesis es la aplicación de los intervalos de confianza. ¿Por qué digo la aplicación de los intervalos de confianza? Esto que yo les decía, por ejemplo, de esto de la hierba, por ejemplo, ¿sí? La prueba de hipótesis lo que me va a hacer es decirme si ese fertilizante nuevo es más efectivo o no, ¿sí? Con cierta probabilidad, ¿sí? Eh, Cuando yo realizo una prueba de hipótesis, lo que estoy haciendo es comparando datos, ¿sí? Eh, Datos muestrales con datos poblacionales, ¿sí? Fíjense que, a ver, creo que acá tengo acá quedó medio, bueno, pero vamos a ver. Eh, Vamos a pensar, por ejemplo, en esto que le decía, el ejemplo de la hierba, ¿no? Si yo normalmente con el fertilizante que utilizaba, ¿sí? Obtenía en promedio, no sé, 50 toneladas de hierba, ¿sí? Por así decirlo, ¿sí? Una prueba de hipótesis, ¿sí? Válida en este caso es que, por ejemplo, yo quiero saber si con el nuevo fertilizante que uso aumento o no esta media, ¿sí? Es decir, que yo tengo una hipótesis nula, se le dice, ¿sí? Vemos acá la tablita. Eh, Sería la hipótesis nula, ¿sí? Tenemos dos tipos, ¿sí? La hipótesis nula, que es la hipótesis que ya me plantea, que es la que yo ya tengo. En este caso sería 50 toneladas, ¿sí? Esa sería la hipótesis nula, se le llama, porque es lo que yo ya conozco, ¿sí? Y a partir de eso se plantea una hipótesis alternativa, ¿sí? Esta hipótesis alternativa lo que hace es, para nuestro caso, es pensar si la media es mayor a 50 toneladas, ¿sí? Es decir que en mi hipótesis alternativa yo estoy diciendo que la media es mayor a la media poblacional ahora va a ser mayor a la que yo tenía, ¿sí? Pueden ocurrir varias cosas, ¿sí? Eh, lo que acá en realidad se trata de hacer, nosotros nunca vamos a tener certeza de si realmente estamos en la decisión correcta. ¿Por qué? Porque esto es probabilidad, ¿sí? Es decir que podemos cometer errores o no, ¿sí? Bien, lo que nosotros hacemos es trabajar a partir de esto para aceptar o rechazar H sub 0, ¿sí? Que es esa hipótesis nula. En nuestro caso sería que la hipótesis nula, en este caso, la media es menor, digamos, a esos 50 toneladas, que es lo que pasa con este fertilizante nuevo, ¿sí? Entonces, tengo la posibilidad, fíjense, yo puedo aceptar o rechazar H sub 0. Esto de aceptar o rechazar va a estar dado por ciertos pasos, ¿sí? Pero ahora vamos a ver qué pasa en cada uno, ¿sí? Si yo acepto H sub 0 y H sub 0 es verdadera, ¿sí? Estoy en una decisión correcta, obviamente, ¿sí? Porque acepté la hipótesis correcta, ¿sí? Ahora, si yo acepto H sub 0 cuando H sub 0 es falsa, ¿sí? Es decir, que no está pasando lo que yo creo que va a pasar, digamos, en nuestro caso sería que haya menos toneladas de hierba de la que ya producí, ¿sí? Si yo la acepto, ¿sí? Siendo falsa, dice que cometo un error de tipo 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque el error de tipo 1 es rechazar esa hipótesis cuando es verdadera, ¿sí? O lo que puedo hacer es rechazar
¿sí? H sub 0, por lo tanto acepto la hipótesis alternativa y ahí lo que tengo es otra decisión correcta, ¿sí? Estos errores, fíjense que voy a ir, acá está más explicado, digamos, ¿sí? Con los gráficos, digamos, ¿sí? Pero tengo estas posibilidades, ¿sí? Que en realidad, fíjense que acá tengo tres gráficos, ¿sí? Si yo planteo, por ejemplo, que mi hipótesis nula es mayor o menor, voy a tener una distribución de este tipo, ¿sí? En este caso es mayor, en este caso menor, ¿sí? Ahora, si yo planteo que es distinta simplemente, ¿sí? Distinta significa que puede ser menor o puede ser mayor. Por lo tanto, tengo para ambos lados, ¿sí? Si yo, por ejemplo, vamos a suponer que esta parte blanca se llama región de rechazo, ¿sí? Es donde yo rechazo H sub 0, ¿sí? Cuando yo hago el estudio, ¿sí? A través de intervalos de confianza, el valor puede caer tanto en esta parte blanca como en esta parte azul, ¿sí? Si cae en la parte blanca, yo rechazo; si cae en la parte azul, acepto, ¿sí? Sin embargo, como les digo, hay cierta probabilidad. O sea que cuando yo hago el trabajo puede caer en la parte blanca, a pesar de que realmente el valor está en la parte celeste, ¿sí? Eso no lo voy a saber nunca. ¿Por qué? Porque yo simplemente estimo con cierta probabilidad ese valor, ¿sí? Es decir, no tengo la certeza, ¿sí? Si el valor está en la parte celeste, ¿sí? Y cuando yo hago la estimación me cae en la parte blanca, yo rechazo, ¿sí? Estoy cometiendo un error, ¿sí? Si el valor real está en la parte blanca, yo estimo, me cae en la parte blanca, rechazo, estoy en la decisión correcta, ¿sí? Si el valor real está en la parte celeste, yo estimo y caigo en la parte celeste, acepto, digamos, entonces, digamos, tomo la decisión correcta, ¿sí? Eh, es decir, tengo cuatro posibilidades. Un error de tipo 1, ¿sí? Cuando la hipótesis nula es falsa y yo la acepto. Un error de tipo 2, cuando la hipótesis nula es verdadera y yo la rechazo. Un error y dos posiciones correctas, digamos, que es cuando la hipótesis nula es verdadera y yo la acepto, o cuando la hipótesis nula es falsa y yo la rechazo, ¿sí? Bien. Eh, Esto de aceptar o rechazar tiene que ver con el valor, digamos, que yo asigne a partir de los datos que me da, ¿sí? Acá hay un ejemplo, ¿sí? Fíjense que dice: un fabricante de cierto tipo de cereal de arroz afirma que el contenido promedio de grasa saturada no excede los 1,5 gramos, ¿sí? Establezca la hipótesis nula y alternativa y determine dónde se localiza la región crítica, ¿sí? Fíjense que lo que él dice es que el promedio, digamos, no excede los 1,5 gramos, ¿sí? Es decir, no tiene que pasar de ese valor, ¿sí? En este caso, fíjense, dice, la hipótesis nula será siempre parentada en términos de un valor específico, ¿sí? Mientras que la alternativa abarca un conjunto de valores. ¿Qué quiere decir? La hipótesis nula siempre va a ser igual a un valor. La alternativa va a ser mayor, menor o diferente, ¿sí? En este caso, fíjense que dice que no excede, por lo tanto, la alternativa es que exceda, ¿sí? Es decir, que si la hipótesis nula es que el promedio es de 1,5, la alternativa va a ser que sea mayor a 1,5, ¿sí? Es decir, que tenga más de 1,5 gramos de grasa saturada, ¿sí? Fíjense, eh, tenemos una prueba de una cola, ¿sí? Es decir, que la región, digamos, va a ser como esta, ¿sí? Dice, donde la región crítica, ¿sí? O región de rechazo, digamos, está totalmente a la derecha, ¿sí? De la distribución. La hipótesis nula, si bien toma un único valor, se entiende que considera a todos los a los que no se tienen en cuenta en la hipótesis alternativa, ¿sí? Eh, Dice, por otro lado, fíjense, esto es importante, tengamos en cuenta que la aceptación de la hipótesis nula solamente nos dice que no tenemos suficiente información para aceptar la hipótesis alternativa, ¿sí? ¿Qué quiere decir?
Cuando yo rechazo la hipótesis alternativa, no es que tengo la certeza de que la hipótesis nula sea verdadera, sino que la rechazo porque no puedo asegurar o afirmar que realmente esté pasando eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos siempre con cierta probabilidad. ¿Sí? Con cierta probabilidad. ¿Sí? Una vez que se den las condiciones suficientes, se puede aceptar, pero ya no va a ser con una prueba de hipótesis. ¿Sí? Bien. Después acá lo que tiene es, esto es más parte práctica, que por ahí también es bueno repasarla, digamos, son los pasos que hay que tomar para una prueba de hipótesis. ¿Sí? La prueba de hipótesis va a ser para una media, va a ser para una varianza, va a ser para una distribución de una diferencia de medias, etc. ¿Sí? Lo primero que hay que hacer es establecer la hipótesis nula, ¿sí? Y que siempre va a ser igual a un valor. ¿Sí? Después tenemos que seleccionar la hipótesis alternativa, ¿sí? De entre las posibles, dice, ¿sí? O sea, como decía, puede ser mayor, menor o igual, ¿sí? Por ejemplo, para las notas que yo hablaba del ejemplo de hoy, una hipótesis nula era el promedio que era 6, ¿sí? Una hipótesis alternativa es que sea mayor a 6. ¿Qué quiere decir? Que el método que yo utilicé este año es mejor que el que utilicé el año pasado, ¿sí? En ese caso va a ser mayor. Ahora, puedo plantearla también como menor, ¿sí? Que va a ser que el método que uso este año es peor que el que usé el año pasado, entonces va a ser la hipótesis alternativa menor, ¿sí? O que sea distinto, simplemente que el promedio cambió, ¿sí? Para bien o para mal, no sé, ¿sí? Que ahí va a ser menor, va a ser distinto, menor. Entonces tengo dos regiones, menor o mayor, ¿sí? Eh, hay que elegir el tamaño de significancia, que es el valor alfa, ¿sí? Que como les decía, generalmente alfa se selecciona de tal forma que yo tenga un 90, 95 o 99% de probabilidad de que el parámetro esté en ese intervalo, ¿sí? O sea que alfa generalmente va a valer 0,05, perdón, 0,1, 0,05 o 0,01, ¿sí? A partir de eso, tenemos que seleccionar el estadístico, ¿sí? Apropiado, ¿sí? Que va a ser media, va a ser varianza, va a ser proporción, va a ser de diferencia de medias, dependiendo de lo que nosotros busquemos, ¿sí? Y se establece la región crítica, ¿sí? La región crítica ya va a estar dado según nuestra hipótesis alternativa, en mayor, menor o igual, ¿sí? Y a partir de conocer el tamaño de ese intervalo, ¿sí? Ya vamos a establecer, por ejemplo, si utilizamos una distribución normal, el valor z sub alfa sobre 2, ¿sí? O el valor t sub alfa sobre 2 también, en el caso de que no conozcamos el desvío estándar poblacional, ¿sí? Se encuentra el estadístico, ¿sí? El valor de la estadística de prueba a partir de la muestra, ¿sí? Y a partir de ahí encontramos, si con ese valor, ¿sí? Nosotros al reemplazar, fíjense que ahí lo que vamos a hacer es reemplazar en esta formulita, uy, ¿dónde está? Acá, si es media, por ejemplo, y si este valor de z es mayor, menor o igual a el valor z sub alfa sobre 2, ya vamos a saber si aceptamos o rechazamos esa hipótesis nula, ¿sí? Y listo, ahí terminamos. Acá hay ejemplos, ¿sí? Yo les recomendaría que vean por ahí algún ejemplo, por ahí queda un poco más claro, porque vimos tanto hoy que es como que mucha información, digamos. O sea, tómense el tiempo de ver y analizar cada cuestión de manera particular, ¿sí? Eh, igualmente, como les digo, para el final esto entra como lo que hablamos hoy, digamos, ¿sí? No le voy a entrar a preguntar cuestiones más en profundidad, pero sí hay que conocer y manejar, digamos, para qué sirve, qué se hace, qué pasos se siguen, ¿sí? ¿Qué significa alfa? ¿Qué significa alfa sobre 2? ¿Qué significa z sub alfa sobre 2? Región crítica, región de rechazo, ¿sí? Todas esas cuestiones. Así que bueno. ¿Terminamos? Los que aprobaron el trabajo tienen regular, pero les voy a decir que
preparen bien la materia porque es una materia larga, así que no vengan a leyendo nomás un poco porque es muy larga y hay mucho para trabajar. Entonces, tómense su tiempo para preparar bien porque si no, no hay mucho que hacer. Y bueno, cuando se anotan me avisan para rendir, para pasarle todo la rúbrica y cómo tienen que preparar. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta de cualquier tipo. Sí, yo le iba a preguntar porque me uní tarde y escuché que estaban hablando de virtual o presencial y quería saber de qué estaban hablando, si eran de las mesas de ahora o de qué. Ah, chusma. Sí, ¿Quieres saber de qué por estamos las hablando? dudas. No, estábamos hablando justo de las mesas, sí. Yo creo que van a ser virtual, no estoy seguro. Nosotros hoy tenemos reunión más tarde, así que ahí voy a consultar. Y igualmente, si a ustedes no le avisaron nada de presencialidad todavía, porque las mesas empiezan el lunes, entonces seguro que sigue siendo todo virtual, ¿sí? Yo no creo que sean presenciales porque no hay colectivos, y lo que se habilitó únicamente para el último año y 3 horas por día. O sea, entra a rendir Imposible dos, por una mesa claro, entran a presencial. rendir 2 estudiantes y terminamos, o sea, vamos a pasar todo el verano rindiendo. Ay, Una ni materia, jodas. o sea, Ni jodas. sí, no. Así que bueno. Y con respecto a, entonces, al final de estadística entra hasta esto, o Hasta sea, esto, hasta lo que vimos hoy. sí, o sea, todo. Es todo. Em, Ah, ¿es todo el programa? sí, No, no había. creo que sí. Yo no me acuerdo si porque hay una unidad que son números Pero, índices, creo, eh, que esa no trabajamos porque eso ya directamente se queda porque nunca jamás llegamos y nunca vamos a llegar, creo, así que eso ya directamente ni entra. ¿usted nos pasó el programa hablando de eso? No me acuerdo. No tengo ni idea. Si no les paso ahora. Claro, porque no me acuerdo si usted pasó al grupo en el programa. Bueno, igualmente Y es. con Ajá. respecto a, porque tenemos que, igual que en los otros, iba a decir un final que rendí, hay que hacer 2 problemas para presentar en el final. Sí, hay que plantear 2 problemas, creo que va a ser menos igual, bueno, justo estaba viendo ahí, em, que por ahí va a haber modificaciones, digamos. Al menos yo voy a cortar el tiempo de desarrollo y aumentar el tiempo de preguntas y demás. Eh, Justamente iba a preguntar por eso, porque como que es poco tiempo igual el que se tiene para desarrollar tanto, claro, y esta materia es súper larga. claro, pero vos elegís un tema específico, digamos. O sea, elegís, por ejemplo, un problema y a partir de ahí, los contenidos que se relacionan, desarrollás eso y después sí se pregunta de todo un Claro, poco. pero si son 2 problemas, por ejemplo, de 2 unidades diferentes, ya queda hablando. Si no me Pueden, alcanzó tiempo para para financiera, financiar. menos para esto. Eh, igualmente seguramente les voy a pedir 2 problemas de unidades diferentes, pero a la hora le voy a pedir que desarrollen uno. Así Bien. que, bueno. ¿Alguien más tiene alguna consulta, alguna duda? Si no, damos por finalizado este encuentro y este año de cursada, que no nos vimos nunca, pero bueno, solo por la tele. Solo a Jessica nomás. Te lo... Sí, sí, no, el resto no activa la cámara. O sea, no sé ni cómo son todavía, unos cuantos. No, No, hay varios que sí, o sea, que no tengo ni idea quiénes son. Hay otros que sí. ya estoy recansada de vernos todo un año, todos la cara ahí. Claro, pero más, o sea, los nuevos no conozco. A los, a los viejos. No, hey, Bueno, viejos que gente, son. entonces, quedan 10 minutos. Si no hay más dudas, igualmente saben que pueden escribirme en cualquier momento. Yo les respondo cuando pueda. Pero bueno, cualquier duda o consulta me escriben y bueno, eh, prepárense para los finales, éxitos en lo que que tengan que rendir, así que seguro igual nos Sí. vamos a estar viendo en las mesas, así que bueno, nos vemos gente, chau chau, Listo, chao, profe. éxitos. Chao, chao. Bien. Gracias. Chao. Ah.